Vamos a dar el primer lugar al comienzo de estos 5 trabajos que hemos seleccionado hoy para que lo podamos discutir y presentar el día de hoy. Al final de cada presentación vamos a habilitar los micrófonos, o si no por el chat, como para que todos puedan hacer preguntas. Traten de hacerla, así la hacemos lo más enriquecedor posible. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta sesión. El primer trabajo es de identificación del ganglio centinela en el cáncer de mama, influencia del tamaño tumoral y su clasificación molecular, Hospital Privado Regional Sanatorio del Sol, de los doctores Cabaña, Fagman, Gruber, Taglione, Patrault y Baigorria. Doctor Javier Cabaña, te veo ahí. Perfecto. Hola, un segundo. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar bien? Sí, ¿no? Te escuchamos muy bien. Bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la sociedad por habernos permitido y darnos la posibilidad de poder leer en esta última sesión extraordinaria nuestros trabajos. Yo soy el doctor Javier Cabaña, me desempeño actualmente como jefe del servicio de ginecología del Hospital Privado Regional del Sur de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El título de nuestro trabajo es Identificación del ganglio centinela en cáncer de mama, influencia del tamaño tumoral y su clasificación molecular. Haciendo un poco de historia antes de comenzar la lectura propiamente del trabajo, sabemos que en 1977 el doctor Ramón Cabañas introduce el concepto de ganglio centinela en cáncer de pene, y después en el año 1992 Morton y colaboradores lo adoptaron posteriormente para melanoma. En el año 1993 y 1994 los doctores Giuliano y Crack reportaron en forma independiente sus experiencias con azul vital y radioisótopos respectivamente. En el año 2003, el doctor Veronesi publicó sus resultados de la biopsia de ganglio centinela demostrando la utilidad de esta técnica. Así es como en el 2005 la Sociedad Americana de Oncología publica las directrices sobre la práctica clínica basada en la evidencia. En el 2004, la Sociedad Argentina de Mastología publica el primer consenso de biopsia de ganglio centinela en cáncer de mama. Y en el 2018, también la Sociedad Argentina de Mastología publica el consenso sobre ganglio centinela positivo en estadios iniciales. Como introducción, sabemos que la biopsia del ganglio centinela nos permite estadificar de forma correcta la axila en pacientes con cáncer de mama. Sabemos también que el estado ganglionar axilar es el factor pronóstico más importante en el manejo del cáncer de mama, y de esta manera la biopsia de ganglio centinela nos puede permitir, según su resultado, evitar un vaciamiento axilar, de esta manera aportándole menor morbilidad a nuestras pacientes o a las pacientes que tratamos. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar cómo influye el tamaño tumoral y el subtipo molecular en la positividad o no del ganglio centinela. Para esto diseñamos un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y de corte transversal. El periodo de tiempo que utilizamos fue de enero del 2015 a diciembre del 2017, y el mayor número de casos fue del Hospital Privado Regional del Sur de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se analizaron retrospectivamente las historias clínicas donde buscábamos la vinculación que existe o que podría existir entre el tamaño tumoral y el subtipo molecular con los resultados de la biopsia del ganglio centinela. Para esto se incluyeron a todas las pacientes a las que se le había practicado esta técnica, la biopsia de ganglio centinela, y se excluyeron aquellas pacientes a las cuales habían recibido quimioterapia previa, quimioterapia neoadyuvante.
Para poder definir el tamaño tumoral utilizamos la clasificación TNM de la AJCC Cancer Staging de la 7ª edición del año 2010. Y basándonos en esto, sabemos que la clasificación del TNM, la clasificación para el tamaño tumoral, realmente es bastante larga, bastante compleja, pero para nuestras pacientes, las que analizamos en este trabajo, son las que están en el recuadro, y es T1 con sus distintas variedades, T1A, T1B y T1C, los T2 y los T3. El tamaño macroscópico del cáncer de mama se considera uno de los factores más importantes, como habíamos dicho, y como había dicho anteriormente, en nuestro trabajo hay pacientes con T1 menores de 2 centímetros, pacientes con tumores entre 2 y 5 centímetros y pacientes con T3. Con respecto al subtipo molecular, sabemos que los distintos cánceres de mama pueden, según su subtipo molecular, clasificarse o categorizarse en luminal A, luminal B HER2 negativo, luminal B HER2 positivos, HER positivos o los de tipo basal o triple negativos. Sabemos que los tumores luminal A sobreexpresan los receptores de estrógeno y progesterona en un alto porcentaje, el HER2 es negativo y el Ki67 es bajo. Los luminales B tienen receptores de estrógeno en un alto porcentaje, los receptores de progesterona pueden ser positivos o también negativos, el HER2 es negativo y el Ki67 puede ser alto o bajo. La diferencia con el luminal B HER2 positivo es claramente que tiene el HER2 positivo, ¿no? Los tumores HER2 positivos puros son aquellos que tienen receptores de estrógeno y progesterona negativos, el HER2 positivo y un Ki67 alto. Y los tumores de tipo basal o triple negativo son aquellos que no tienen o no sobreexpresan receptores de estrógeno y progesterona, el HER2 es negativo y el Ki67 es alto. En nuestro trabajo se estudiaron a 52 pacientes, 52 pacientes, bien digo, 51 fueron mujeres y uno fue un caso en un hombre. La biopsia del ganglio centinela fue negativa en el 54% de los casos y fue positiva en el 46% de los casos. Con respecto al tamaño tumoral, los resultados que obtuvimos fue que en 22 casos, o sea, el 42% correspondían a T1, 48% correspondían a T2 y un 10% correspondían a T3. Y si desmenuzamos un poco el T1, tenemos que el mayor número de casos fue con el 82% el T1C, seguido del T1B con 14% y por último el T1A con un solo caso. Nosotros necesitábamos analizar la biopsia del ganglio centinela y su relación con las características clínico-patológicas del tumor y analizamos cuando la biopsia del ganglio centinela fue negativa y obtuvimos estos resultados. Los tumores menores de 2 centímetros, o sea, los T1, en el 57% de los casos la biopsia del ganglio centinela fue negativa. Mientras que los T2, en el 43% de los casos, la biopsia del ganglio centinela fue negativa. Y con respecto al subtipo molecular, nuestros resultados fueron que los tumores luminal A, en el 84% de los casos, la biopsia del ganglio centinela fue negativa. Para los luminal B, la biopsia del ganglio centinela, en el 7%, la biopsia del ganglio centinela fue negativa. Y para los HER2, el 7%, la biopsia del ganglio centinela fue negativa. Cuando analizamos el resultado de la biopsia de ganglio centinela y su relación con las características clínico-patológicas del tumor, pero en este caso, cuando la biopsia del ganglio centinela fue positiva, obtuvimos los siguientes resultados. En los T1, el 25% de las biopsias de ganglio centinela fue positiva,
en el 54% de los T2 y en el 100% de los casos cuando eran tumores T3. Con respecto al subtipo molecular, los triple negativos tuvieron la biopsia de ganglio centinela positivo en el 42% de los casos, los luminal A en el 37% de los casos, los luminales B en el 12% de los casos y en el ER2 en el 8% de los casos. Entonces, con todos estos datos nos preguntamos cómo podíamos hacer para poder relacionarlos y relacionar las distintas variables. Entonces, para eso utilizamos las pruebas de hipótesis de tipo de chi cuadrado, que se utilizan, que este tipo de hipótesis o de prueba o de test de tipo de chi cuadrado se utiliza para ver si dos variables están relacionadas o no están relacionadas. O mejor dicho, si estas variables son independientes o son dependientes. En nuestro trabajo, entonces, lo primero que hicimos fue observar si el tamaño tumoral es dependiente o independiente de los resultados de la biopsia del ganglio centinela. Y lo mismo para el subtipo molecular, si es dependiente o es independiente de los resultados de la biopsia del ganglio centinela. Entonces, con los datos obtenidos y con la finalidad de poder encontrar si existe una relación entre la biopsia del ganglio centinela y el tamaño tumoral, en este caso, realizamos las pruebas de hipótesis de tipo de chi cuadrado. Y para esto se plantean dos hipótesis. La hipótesis nula o H sub 0, donde planteamos que la biopsia del ganglio centinela es independiente del tamaño tumoral. Y en la tabla de izquierda, en la primera columna se colocamos los tamaños tumorales, T1, T2. Doctor Cabaña, intente desactivar su video, así recibimos mejor el audio porque no lo estaríamos recibiendo. Disculpe. Bueno, doctor Casap, aparentemente, ¿ahora sí se me escucha? Sí. ¿Doctor Cabaña está presente? No, me informan que se ha desconectado. Lamentablemente perdió su señal. Así que yo creo que perdió la señal. Mientras la recupera, si te parece bien, Luciano. ¿Seguimos con el segundo trabajo? Pasamos al segundo trabajo y después lo reiniciamos. Lo dejamos terminar. Porque creo que no ha vuelto a conectarse, ¿verdad? Me está diciendo Mariano. Y pareciera que no. No, dice Mariano que no. Por lo tanto, discúlpame, Luciano, si te parece, pasamos sí. A la lectura del segundo trabajo y luego, cuando el doctor tenga mejor señal, lo retomamos. ¿Te parece bien? Perfecto, me parece bien. Bueno, gracias. Vamos a pasar entonces a la presentación del trabajo sobre ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama después de quimioterapia neoadyuvante, experiencia en un hospital de Formosa, Hospital de Alta Complejidad Presidente Perón, de los doctores Irala, Escobar, Galloso y Flores. Doctora Irala, ahí la estoy viendo, doctora Griselda Irala. Bueno, adelante con su presentación. Gracias. Bien. Buenas tardes, soy la doctora Griselda Irala, médica tocoginecóloga de la ciudad de Formosa.
Este trabajo lo presentamos en el 4º curso bienal nacional de acreditación en mastología, cursado en el año 2017-2018. El título del trabajo es Ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama, con cáncer de mama después de quimioterapia neoadyuvante, experiencia de un hospital de Formosa. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. A manera de introducción, sabemos que el cáncer de mama constituye la principal causa de muerte en la población femenina, siendo el cáncer más frecuente en la mujer argentina. Según datos de Globocam 2012, la incidencia es de 19.386 casos y las muertes por año se dan entre 5.690. En cuanto a la quimioterapia neoadyuvante, es también conocida como la terapia sistémica preoperatoria o primaria, el cual es un tratamiento sistémico que es aplicado en forma previa a un tratamiento locorregional. Tradicionalmente, su indicación estaba dirigida a tumores con estadios 3A en adelante. Actualmente, con la evaluación del double staging de la enfermedad, tanto en la mama y axila, y las implicancias pronósticas en la respuesta tumoral, han situado a este tratamiento en un escenario diferente. La técnica de la biopsia del ganglio centinela sabemos que es un procedimiento estándar en cáncer de mama en estadios tempranos, tanto para la estratificación axilar y que nos permite conocer el estado del compromiso ganglionar axilar de manera segura. Históricamente, las pacientes con cáncer de mama localmente avanzado eran sometidas a tratamientos quimioterápicos neoadyuvantes y posterior tratamientos quirúrgicos, sin considerar la biopsia de ganglio centinela para aquellas que tenían respuesta ganglionar al tratamiento. El objetivo principal de nuestro trabajo fue estudiar la factibilidad de la realización de la biopsia del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama que han realizado quimioterapia neoadyuvante en un servicio de ginecología de un hospital de Formosa. Se realizó un análisis retrospectivo desde marzo del 2008 hasta abril del 2018, donde se incluyó una población de mujeres con cáncer de mama diagnosticadas en servicios de ginecología de hospitales públicos y que también un grupo de pacientes de servicios privados de la ciudad de Formosa que hayan realizado tratamiento quimioterápico neoadyuvante previo a un tratamiento quirúrgico, las cuales se realizaron en nuestro hospital de cabecera. De 283 pacientes intervenidas quirúrgicamente, fueron 53 pacientes las que recibieron quimioterapia neoadyuvante, pero en nuestro trabajo solamente incluimos 21 pacientes a las cuales se les pudo realizar la biopsia del ganglio centinela. Como criterios de inclusión fue tener un diagnóstico histológico previo a través de una punción biopsia core, que hayan recibido tratamiento quimioterápico neoadyuvante en número de 3 o más ciclos y posterior tratamiento quirúrgico, y fueron excluidas aquellas pacientes con estadios metastásicos. Para la marcación del ganglio centinela se utilizó doble método, que fue el colorante vital, el azul patente al 1%, y radioisótopo tecnesio 99, junto con la identificación a través de la sonda manual de GammaProbe. El estudio del ganglio centinela se realizó intraoperatorio en algunos casos, o por diferido con hematoxilina de vecina e inmunohistoquímica. Se analizaron los números de ganglios centinelas extraídos y el estado ganglionar de los mismos. La evaluación de las pacientes desde el inicio fue a través del examen clínico de mamas y axilas, a través de estudios de imágenes que contamos es la mamografía digital y la ecografía mamaria bilateral, los estudios de extensión con tomografía axial computada y centellograma óseo. Lo que no pudimos incluir
fue la punción biopsia de los ganglios sospechosos, que recién eso se comenzó a hacer a partir de mayo del 2018, por lo que no están incluidas en este trabajo. Y el seguimiento de estas pacientes se realizó en forma clínica, en conjunto con el oncólogo, y lo realizábamos posterior al segundo ciclo de quimioterapia. Como resultados, en cuanto a las características de la población, la media de edad fue de 54 años, con un rango entre 33 y 77 años. En cuanto al subtipo histológico, el carcinoma ductal invasor correspondió a un 67% de la población, siguiendo el carcinoma lobulillar invasor con un 24%, y otros abarcaban un 9%. En cuanto a la clasificación molecular, en esta gráfica de barras lo que quisimos hacer es una comparación de las pacientes a las cuales hicieron quimioterapia neoadyuvante y en las cuales se pudo realizar el ganglio centinela. Como verán, la población de mayor porcentaje correspondió a las pacientes luminales A, pero del grupo estudiada, solamente un 38% correspondió a luminales A, 29% a luminales B, otro 29% para las pacientes triple negativas, y de las pacientes HER2 positivas, solo un 4% fueron las que pudimos realizar el estudio del ganglio centinela. En cuanto a las características, como dijimos, nuestra evaluación ganglionar fue solamente clínica y ecográfica, sin poder realizar estudio histológico en ningún caso antes del inicio de la quimioterapia. Por lo que en el 62% de los casos, nuestra evaluación axilar prequimioterapia fue negativa, y en un 38% las pacientes presentaban ganglios positivos. Nuestra tasa de identificación de ganglios centinela fue de 97%, con un promedio de ganglios centinelas identificados de 1.45, siendo un ganglio centinela en el 70% de los casos, continuando con 2 ganglios en un 15% y 3 ganglios en otro 15%. En esta gráfica lo que hicimos es la evaluación ganglionar pre y post quimioterapia. De nuestra población, que dijimos que fueron 21 pacientes las que logramos incluir, habíamos dicho de que clínicamente correspondían a un 62% como negativas, de las cuales post quimioterapia obtuvimos un 69% que continuaron siendo negativas, y de las cuales en un 97% de las mismas logramos la identificación del ganglio centinela. Solo una paciente no se logró su identificación, y en la cual se utilizó el doble método, y el resultado de la linfadenectomía axilar fue 0 de 25. Respecto a esa población, post-quimioterapia, 31% de ellas resultó positiva. Respecto a la población axila positiva prequimioterapia, posterior a las mismas, el 75% de ellas resultó negativa, siendo la identificación de ellas en el 100% de los casos de ganglios centinelas. Un 25% de las mismas persistió o no se obtuvo respuesta post-quimioterapia. En cuanto a las características de la anatomía patológica, en nuestro hospital el servicio de anatomía patológica utiliza la carga tumoral residual para los informes, que es un método cuantificable que utiliza parámetros que son el tamaño tumoral, la celularidad del tumor invasor residual, el número de ganglios con metástasis y el tamaño de la metástasis más grandes, las cuales define 4 categorías. Como RCB no hay lesión residual o no hay tumor tanto en la mama como en la axila. RCB1 hay una respuesta parcial
mayor al 30%, RCB2 hay una respuesta parcial menor al 30%, y un RCB3 donde hay quimioresistencia. En nuestra serie se vieron que el 55% de las pacientes tuvieron un RCB2, un 20% correspondió a una RCB1, y solamente el 5% de las pacientes obtuvieron una RCB0, sin lesión residual, siendo un 20% de ellas quimioresistentes. Discusión. Sabemos que son varios los estudios sobre el manejo de pacientes con axila positiva, donde la quimioterapia neoadyuvante puede negativizar y evitar el vaciamiento axilar. Tenemos al subgrupo de la COSOC Z1071, donde la población de 694 pacientes obtuvieron una respuesta patológica completa nodal en un 41%. En cuanto al ensayo canadiense, con una población de 145, su respuesta patológica completa nodal correspondió a un 35%. Por último, el grupo de Mantani y colaboradores, con un número de 195, arrojaron una respuesta patológica completa nodal de un 49%. Son 3 estudios prospectivos donde la factibilidad del ganglio centinela posterior a la quimioterapia neoadyuvante, sobre todo en aquellas pacientes con axila positiva, independientemente de su detección clínica o mediante ganglio centinela pretratamiento, arrojan una tasa de identificación que va desde el 80 al 92,5%. Y donde la tasa de falsos negativos se ve modificada de acuerdo a la técnica utilizada y al número de ganglios centinelas identificados. Como vemos acá, la tasa de falsos negativos del brazo C del centina habla de un número de 14,2%, donde este número se ve modificado por el número de ganglios identificados. Ellos informan de que con un ganglio centinela identificado la tasa de falsos negativos es de 24,3%, con 2 ganglios centinelas identificados disminuye a 18,5%, y con 3 ganglios centinelas identificados esa tasa disminuye por debajo de 10. Respecto al subgrupo del Z1071, que habla de una tasa de falsos negativos de 12,6, también ellos relacionan el número de ganglios centinelas identificados, teniendo una tasa de falsos negativos con un ganglio centinela identificado de 32%, con 2 ganglios centinelas identificados de 21%, y cuando son más de 3 ganglios centinelas identificados habla de un 10,8% de tasa de falsos negativos. Otro de los estudios es el ensayo canadiense, donde describen una tasa de falsos negativos que es de 8,4%, pero ellos tienen el uso obligatorio de lo que es la inmunohistoquímica, donde determinan que las metástasis del ganglio centinela de cualquier tamaño se considera positivo. Continuando con el grupo del ACOSOC Z1071, donde fueron 708 las pacientes evaluables que tenían un T de 0 a 4, un N 1 a 2 sin metástasis, donde la quimioterapia neoadyuvante y la identificación del ganglio centinela fue seguido de la linfadenectomía. Y ellos obtuvieron una respuesta patológica completa que fue de un 40,3%, siendo su tasa de identificación de ganglio centinela
de 92,5%. En cuanto a su tasa de falsos negativos, como dijimos hoy, fue de 12,8%. En este subgrupo, ellos para la identificación del ganglio centinela hacen la colocación del clip carbón del ganglio biopsiado y hacen la documentación o la extirpación documentada, donde su tasa de falsos negativos disminuyó a 6,8. Y por último, el grupo de Mantani y colaboradores, que ellos hablan de qué tan frecuente podemos evitar o es posible evitar la linfadenectomía en pacientes con axila positiva desde su inicio. Y en realidad hablan de que la frecuencia en que la quimioterapia neoadyuvante evita el vaciamiento axilar es incierta. Lo que sí se requiere para esta eliminación es tener más de 3 ganglios centinelas identificados, tener o obtener una respuesta patológica completa en la axila, y donde el objetivo de ello fue determinar la necesidad del vaciamiento axilar post-quimioterapia con axila positiva comprobada, acorde al subtipo molecular de las pacientes que ingresaron al tratamiento quimioterápico. Como vemos, o como obtuvimos en nuestra serie, tuvimos una alta tasa de identificación de ganglios centinela que correspondió a un 97%, similar a las publicadas en las diferentes series internacionales. Pero como debilidades tuvimos que nuestro número de axila clínicamente negativa pre-quimioterapia era mayor al grupo de axila clínicamente positiva, por lo que la muestra de nuestra remisión axilar resulta mayor a los diferentes estudios multicéntricos. Sabemos que estamos en un camino en el cual estamos recorriendo. Somos, como tienen en cuenta, somos un hospital del norte, donde es a veces difícil contar con todos los medios, sobre todo el tema del Tecnesio 99, nos llega cada 15 días, entonces es un trabajo que lo estamos haciendo muy lentamente, y recién comenzamos con la marcación del ganglio prequimioterapia. Como conclusión, sabemos que en la actualidad existen diversos estudios multicéntricos y metaanálisis que demuestran que la biopsia del ganglio centinela es una herramienta confiable para la planificación del tratamiento quirúrgico después de un tratamiento neoadyuvante. La carga tumoral residual negativa de los ganglios axilares luego de la quimioterapia neoadyuvante es un factor pronóstico de gran valor. Nuestra alta tasa de falsos negativos puede deberse al número menor de 3 ganglios centinelas identificados en nuestro grupo estudiado y a la limitación del tamaño de la muestra, por lo que no se recomienda aún como procedimiento estándar. Lo que sí nos alienta es la alta tasa de identificación, que fue del 97%, en concordancia con la evidencia actual. Es por ello necesario que continuemos trabajando en el manejo de las pacientes con cáncer de mama, pasibles de tratamiento quimioterápico neoadyuvante en forma multidisciplinaria, ya que la terapéutica neoadyuvante cumple un papel fundamental en subtipos moleculares de alto riesgo, y donde la respuesta patológica completa obtenida tras el mismo es un factor pronóstico importante. Muchas gracias. Va acá mi agradecimiento a este grupo humano en el cual me desempeñé en el Hospital de Alta Complejidad de Formosa. Somos 3 compañeras que pudimos viajar durante 2 años, una vez al mes, y lo logramos culminar con este curso, si bien todavía estamos en esta pequeña etapa de finalización. En esta foto falta un participante que fue el doctor Staringer, que fue nuestro tutor durante 10 años, que viajaba hasta Formosa, y que nos brindó toda su experiencia y nos inició en esta especialidad que es la mastología. También agradezco al doctor Luciano Mignini, que fue mi tutor durante el cursado y que me ayudó a culminar este trabajo.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Irala. Felicitaciones por su trabajo. Queda a consideración, a discusión, el trabajo de la doctora Irala y colaboradores de Formosa. Les recuerdo que pueden hacer su pregunta o pedir la palabra a través del chat, por si es que no vemos, si no les vemos levantar la mano. Mientras tanto, entonces, bueno, aprovecho para hacer algunas consideraciones a la presentación de la doctora sobre el estudio de ganglio centinela post-quimioterapia neoadyuvante. En primer lugar, bueno, el método de detección, bueno, explico muy bien, en la mayoría de sus casos, casi en el 70% fue solo el colorante vital y solo en el 33% usaron el método combinado. Explicó las dificultades que tienen en la obtención del radiocoloide. Con esto están muy satisfechos con una tasa de identificación del 97%, que en realidad está muy bien, es muy alta, y de ellos solo el 81% eran negativos, solo el 19% fueron positivos. Como ella mostró, en la mayoría de los casos encontraron un solo ganglio centinela, el 70%, 2 ganglios centinelas en el 15%, y 3, que sería lo recomendado, no es lo obligatorio, pero es lo recomendado para obtener una baja tasa de falsos negativos, solo en el 15%. Ella mencionó que en 12 de 17 pacientes con ganglio centinela negativo, a posteriori se hizo la linfadenectomía axinal y 4 de esas axilas fueron positivas, lo que arroja a pesar de esa buena tasa de identificación, una alta tasa de falsos negativos, ¿no? Y en biopsia de ganglio centinela, en especial en la biopsia de ganglio centinela post-quimioterapia neoadyuvante, no solo es importante la tasa de hallazgos, sino también, y muy importante, la tasa de negativos. Y como bien decía ella, entre todos los protocolos, los estudios controlados que ella mencionó, precisamente para disminuir la tasa de falsos negativos post-quimioterapia neoadyuvante, es, en primer lugar, tratar de hacer el método combinado. Esto es bueno porque demuestra en su prolijo análisis cuáles son las falencias y cuáles son los puntos a mejorar, ¿no es cierto? Hicieron el método combinado solo en el 33%, y es una de las premisas. Tal vez puedan poner el esfuerzo en eso. Obtener 3 o más ganglios centinelas para disminuir la tasa de falsos negativos, y eso solo lo obtuvieron en el 15% de los casos. Otra recomendación es extirpar el ganglio previamente biopsiado y marcado, sea con carbono, sea con clip, y eso no lo hicieron en ningún caso en esta presentación, pero ya dice la doctora que a partir del 2018 comenzaron a hacerlo y comenzarán a marcarlo. Y la otra recomendación es que se analicen en el estudio histopatológico los ganglios con técnicas de inmunistoquímica, que habitualmente no se hacen, pero aquí sí, porque como ella bien dijo, la respuesta patológica completa debe excluir micrometástasis o células tumorales. Así que, y esto sí lo hicieron. Por lo tanto, tratando de esforzarse en cumplir estas premisas o estas recomendaciones, ya tienen una muy buena tasa de identificación, y con eso es de esperar que disminuyan su tasa de falsos negativos. Así es. ¿Algún otro comentario para la doctora? ¿Alguna pregunta? Doctor Casap, te dejo la palabra. No, yo nada más felicitar a todos los que realizaron este trabajo. A veces es difícil, de acuerdo al lugar de donde están, poder contar con todo, ¿no? Pero aún así llegaron a un buen puerto. Lástima que, claro, por ahí sobresale el trabajo en una conclusión final por el efecto negativo, por la alta tasa de falsos negativos, que, bueno, como bien decía el doctor Uriburu, se debe a la falta de la doble marcación como para detectarlo. Y también lo otro que yo lo había visto cuando leí el trabajo es, porque tampoco hicieron el marcado, que después dijeron que lo iban a comenzar, la marcación con carbono, con clip, hace que disminuyan mucho los falsos negativos. Y la tercera, como para disminuir esos falsos, es la ecografía previa, porque vos con la ecografía ya
vas a poder evaluar cuáles son los ganglios patológicos que tenés de comienzo. Bueno, que esto va directamente de la mano con la marcación, porque es ahí exacto. cuando lo vas a marcar. Bueno, Exacto. igualmente está muy bien el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, felicitaciones a la doctora. Sí, la verdad que demuestra la realidad de su medio de trabajo y la verdad que les permitió focalizar o hallar cuáles son los puntos débiles y los que tienen que mejorar. Y eso seguro en una próxima presentación van a mejorar estos números, seguro que sí, porque saben cuáles son los puntos débiles y están en la vía para mejorarlos. Así que felicitaciones, doctora Irala y equipo. Muchas gracias, doctor. Doctor Casap, continúa. Doctor Yuro, lo veo al doctor Cabaña conectado, pero ahí está. Bueno, sí. Lamento que hayas tenido que interrumpir tu exposición. Si querés, poder retomar de discusión, que es donde habías dejado, y ya estaba, creo que, por finalizar tu lectura. Perfecto, doctor. Pido disculpas, no sé qué la verdad que pasó con la conexión, pero bueno, ahora intento compartir de dónde estaba. Son cosas que pueden pasar. Sí, me aconsejó ahí Mariano que apague la cámara mientras hablo, así que por ahí eso mejora un poco más sí. la presentación. Ahí no sé si la puedo apagar, bueno, no importa. Entonces había quedado, vuelvo hacia atrás al inicio de la discusión, y entonces había dicho que con los datos obtenidos y con la finalidad de encontrar si existe una relación entre la biopsia del ganglio centinela y el tamaño tumoral, se realizaron las pruebas de hipótesis de tipo de chi cuadrado, donde planteamos dos posibles hipótesis. La hipótesis nula, donde la biopsia, decíamos que la biopsia del ganglio centinela es independiente del tamaño tumoral, y la hipótesis alternativa, donde decimos que la biopsia del ganglio centinela sí depende del tamaño tumoral. Entonces, con estos datos los pudimos volcar en nuestras tablas de contingencia y vemos que en la tabla de la izquierda, en la primera columna, figuran los distintos tamaños tumorales, y en las columnas que siguen los resultados sobre la biopsia de ganglio centinela negativos o positivos. Y luego con estos datos se vuelcan todo a la segunda tabla de contingencia, donde acá con diferentes fórmulas matemáticas obtenemos los valores esperados, y de esta manera podemos sacar el chi cuadrado, el test de chi cuadrado, para poder saber si es o probar nuestras hipótesis. Lo mismo hicimos después con el subtipo molecular, y acá planteamos también dos hipótesis. La hipótesis nula, donde decíamos que el resultado de la biopsia de ganglio centinela es independiente del subtipo molecular, y la hipótesis alternativa, donde decimos que el resultado de la biopsia del ganglio centinela es dependiente del subtipo molecular. De la misma manera que con el tamaño tumoral, volcamos todos los datos a las distintas tablas de contingencia. Es lo mismo en la tabla de la izquierda. Colocamos en la primera columna los distintos subtipos moleculares, y en las columnas que siguen la positividad o negatividad de los ganglios centinelas con los diferentes valores. Y después, con esos valores ya obtenidos, se vuelcan en la siguiente tabla de contingencia, y con el uso de fórmulas matemáticas del test o prueba de chi cuadrado podemos sacar nuestras conclusiones. Entonces, de esta manera podemos decir que del análisis de las distintas tablas de contingencia pudimos demostrar que el tamaño tumoral y el subtipo molecular se relacionan con el estado ganglionar axilar con un nivel de confianza del 95%. Entonces, como conclusiones pudimos sacar algunas conclusiones, donde decimos que
El diámetro máximo del componente invasivo del tumor se ha relacionado con la afectación de los ganglios axilares. Tumores de mayor tamaño tienen mayor probabilidad de obtener una biopsia de ganglio centinela positiva. Por lo tanto, el tamaño tumoral es un indicador pronóstico y se relaciona con las metástasis de los ganglios axilares. Lo mismo, la misma conclusión pudimos obtener para el subtipo molecular, donde decimos que el subtipo molecular influye en el resultado de la biopsia de ganglio centinela y que los subtipos moleculares de peor pronóstico se encuentran directamente relacionados con la positividad de la biopsia del ganglio centinela. Estos resultados obtenidos en nuestro trabajo fueron similares a los obtenidos por otros grupos de trabajo. En la revisión bibliográfica encontramos 2 trabajos de la Revista Venezolana de Oncología del año 2017, del doctor Marco López y colaboradores, donde obtuvieron similares resultados. Y en otro trabajo también que se denominó Factores predictivos de la biopsia de ganglio centinela en cáncer de mama, también obtuvieron similares resultados. Por lo tanto, si volvemos para recordar al inicio del trabajo, nuestro objetivo era evaluar cómo influye el tamaño tumoral y el subtipo molecular en la positividad o no del ganglio centinela. Y entonces, con el análisis de los resultados y luego de realizar las pruebas estadísticas, se pudo demostrar que tanto el tamaño tumoral como el subtipo molecular se relacionan con los resultados de la biopsia del ganglio centinela. Bueno, para terminar, les dejo 2 imágenes de la ciudad donde vivo y me desempeño profesionalmente, que es la ciudad de San Carlos de Bariloche, que este año, por las razones que ya sabemos, pandemia y demás, perdimos la oportunidad de recibir las Jornadas Nacionales de Mastología, que esperamos que prontamente las podamos tener acá en nuestro Bariloche. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor Cabañas, por tu participación. Queda en consideración el trabajo del doctor. Yo no quiero influenciar en mi comentario, pero si tengo que ser honesto, tengo que decir que la última imagen fue la que más me gustó de todo el trabajo, esas hermosas fotos y paisajes que mostraste de tu Bariloche. La sociedad no exige que los trabajos sean inéditos, principalmente para los cursos, porque sería imposible reunir con trabajos inéditos para todos los alumnos. Los temas se agotan y es muy difícil llevarlos a cabo, y más a veces donde hay lugares en donde uno trabaja en que no cuenta con toda la metodología. En el trabajo anterior vimos que en un lugar donde por ahí no tenían muchos medios, pudieron llegar a cabo a un trabajo de actualidad. Con esto te quiero decir que quizás este trabajo hubiese sido excelente en los años 2003, 2004, donde recién comenzamos con la curva de aprendizaje y podíamos llegar a la conclusión que tus objetivos se cumplieron. O sea, el objetivo era ver si los tumores grandes tenían más ganglios comprometidos y si la clasificación molecular triple negativo, HER2, iba a ser acorde al compromiso ganglionar en la axila, y bueno, eso se cumplió. Pero creo que es algo lógico ya a esta altura de lo que venimos aprendiendo y escuchando a través de los años. Veo que el trabajo, el título es Identificación del ganglio centinela. No se habló si la identificación fue con el doble método o con azul solo. Intuyo que habrá sido nada más que con el colorante. Bueno, el objetivo te decía que es pobre, entonces la conclusión tiene que ser acorde, y tiene algunos errores en el diagrama, porque cuando vos mencionás la discusión, hablás de la discusión, estás hablando de resultados.
estás hablando de tus resultados y no de una verdadera discusión. Cuando uno discute en su propio trabajo, está expresando lo que ellos obtuvieron con la bibliografía, o sea, poder comparar con los diferentes trabajos, sean nacionales o internacionales, pero mostraste resultados en la discusión. Y en la conclusión, se volvió a cometer un error porque mencionaste unas revistas. La conclusión tiene que ser la conclusión propia de lo que vos viste, que al principio se vio, o sea, el objetivo se cumplió, mencionaste que hubo una gran cantidad de axilas positivas de acuerdo al tamaño tumoral y de acuerdo a la progresión en lo molecular, pero mencionaste algunas revistas en donde hiciste comparaciones, que eso por ahí lo tenías que haber puesto en una discusión y no como una conclusión de tu trabajo, ¿sí? Bueno, Bien. queda, si hay alguna pregunta más que quieran hacer el resto de la audiencia. Doctor Cabañas, ¿me querés comentar algo de acuerdo a lo que te dije? Sí, doctor. Sí, muchas gracias primero por sus comentarios. Sí, correctamente lo dice. Nosotros trabajamos durante ese periodo de tiempo, de 2015 al 2017, solo con azul patente. Pudimos incorporar el Tecnesio 99 y la sonda Gamma recién a principios del 2018, y que también coincidió con un aumento notable de casos y de pacientes que empezamos a tratar. Coincido con usted en las apreciaciones. El objetivo, cuando coloqué lo de las comparaciones con la revista, si bien lo tendría que haber colocado en las discusiones, bueno, quise ponerlo ahí como para resaltar que habíamos tenido las mismas conclusiones. Ok, bueno, eso es una crítica constructiva, que no se tome a mal. No, muchas gracias. Bueno, gracias doctor Cabañas. Si no hay otra pregunta, pasamos al tercer trabajo, punción mamaria con aguja gruesa ecoguiada y su correlación imagenológica histopatológica, experiencia en nuestro medio, Hospital Regional, doctor Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, Chubut, de los doctores Valiente, Simato, Alegre, Amione, Martínez Lampe, Santa María y Luteral. Doctor Valiente. Bueno, buenas tardes desde la Patagonia. Yo soy el doctor Gustavo Valiente, soy médico tocoginecólogo del staff del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, y el trabajo que voy a presentar es punción mamaria con aguja gruesa ecoguiada y su correlación imagenológico-histopatológica, la experiencia en nuestro medio. Como introducción, antes de la introducción del intervencionismo mamario, la única forma de obtener material de lesiones mamarias para el estudio histológico era la biopsia quirúrgica, lo que implicaba que el paciente podía llegar a ser reintervenido nuevamente. La incorporación de la biopsia percutánea y las diferentes técnicas fue cobrando un rol más activo en el diagnóstico de la patología mamaria, evitando así la biopsia quirúrgica. Así es que la biopsia con aguja gruesa se ha convertido en el estándar de diagnóstico, con notables ventajas reportadas en varios estudios, siendo el procedimiento seguro, más económico y con menos complicaciones. El sistema VIRAT fue publicado en el año 1992 por el Colegio Americano de Radiólogos, siguiendo varias actualizaciones y utilizándose hoy en día la quinta edición, con el objetivo de estandarizar la interpretación y los informes de los hallazgos por imagen de la mama, estableciendo categorías definidas según la probabilidad de malignidad y de recomendaciones sugeridas para cada uno de los casos. A pesar de todos los avances, una de las limitantes para implementar la medicina basada en evidencia es aplicar y adaptar la evidencia científica a la práctica cotidiana, presentándose inequidades sociales, geográficas y económicas para acceder al sistema sanitario, y una vez dentro del sistema sanitario, la formación en el área de patología mamaria podría verse reflejado en diferencias en la sensibilidad y especificidad
de estos estudios de imágenes, así como otras variables como el error en el muestreo, siendo estos limitantes en la correlación imagenológico-histológica, pudiendo derivar así en discordancias. Los objetivos de nuestro trabajo fueron relacionar la clasificación BIDAC con los resultados histopatológicos de las biopsias mamarias obtenidas por punción con aguja gruesa guiadas por ecografía, establecer la concordancia entre los hallazgos histológicos de las biopsias por punción con aguja gruesa y los obtenidos de la biopsia quirúrgica, y determinar la sensibilidad y especificidad de la biopsia con aguja gruesa ecoguiada como procedimiento diagnóstico de lesiones mamarias en nuestro medio. Es un estudio observacional tipo transversal y retrospectivo. Se realizó en pacientes con lesiones mamarias e indicación de punción con aguja gruesa con guía ecográfica realizadas en el servicio de tocoginecología del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Chubut, entre enero de 2014 y marzo del 2018. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años de ambos sexos con lesiones mamarias palpables y no palpables, y visualizadas por ecografía, categorizadas según BIDAC quinta edición y con indicación de biopsia. Se excluyeron pacientes que tuvieron biopsias quirúrgicas de inicio y que no cumplían con los criterios de inclusión. Estas punciones se realizaron con ecógrafo Mindray DP2200 con traductor lineal de 7.5 MHz y disparador automático, doble gatillo, con agujas de 14 y 16 Gauge. Se obtuvieron rutinariamente entre 4 y 5 cilindros de muestras por punción. Los informes imagenológicos estuvieron categorizados según BIDAC quinta edición y los resultados histopatológicos fueron clasificados en 3 categorías: benignos, malignos y lesiones de potencial maligno incierto o lesiones B3 según la clasificación patológica de Ellis. Y se consideró concordancia de las muestras de biopsia cuando ambos resultados se encontraron dentro de la misma categoría diagnóstica. Las variables estudiadas fueron demográficas, clínicas y diagnósticas. Se calcularon sensibilidad y especificidad, así como valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y falsos negativos. Se incluyó el porcentaje de subestimación, definida esta como la detección presunta de una lesión menos severa en la biopsia que la que se obtiene posteriormente en la pieza quirúrgica. Las variables categóricas se presentaron por sus frecuencias absolutas y relativas y las variables mensurables a partir de sus medidas de resumen. Se utilizó el test de Chi cuadrado para la correlación BIDAC, biopsia aguja gruesa, siendo estadísticamente significativo cuando P era menor de 0.05. Y se utilizó el índice kappa de Cohen para la concordancia entre biopsia aguja gruesa y biopsia quirúrgica, utilizando el grado de acuerdo y confianza establecido en 1977 por Landis y Koch. Se incluyeron en el estudio 53 biopsias por aguja gruesa ecoguiadas y la mayoría de los procedimientos fueron sin complicaciones y todos fueron sin complicaciones graves. Dentro de las variables sexo, 52 pacientes se incluyeron de sexo femenino, siendo el 98%, 1.9% de sexo masculino, fue un masculino, la edad promedio fue de 48 años con un rango de 24 a 76 años, el 84.9% fueron pacientes mayores de 40 años, el 30.2% fueron nódulos palpables y el 71.7% correspondió a mama derecha. En su mayoría, las presentaciones de las imágenes ecográficas fueron nódulos hipoecoicos en un 83%, y sí, otros hallazgos asociados fueron vascularización Doppler positiva, bordes no circunscripto y sombra acústica posterior. Dentro de la distribución de las lesiones biopsiadas por cada categoría BIDAC, todos los informes imagenológicos estuvieron categorizados como BIDAC 4 y 5. Podemos observar en esta tabla de barras que la mayoría de las lesiones estuvieron categorizadas como BIDAC 4B y 4C, con el 32 y el 38% respectivamente. En menor proporción, BIDAC 5 con un 22% y 7.5% para BIDAC 4A. En la clasificación de los resultados histopatológicos obtenidos en biopsia por aguja gruesa, del total de las muestras analizadas, 34, o sea el 64%, fueron malignas, 15 benignas y las 4 restantes, un 7.5%, correspondieron a las lesiones de potencial maligno incierto. En la tabla de correlación histopatológica de las biopsias por aguja gruesa
versus las biopsias quirúrgicas obtenidas de las lesiones, vemos que del total de las biopsias malignas obtenidas por biopsia aguja gruesa, que fueron 34, 30 correspondieron a carcinoma ductal invasor y 4 a carcinoma lobulillar invasor, coincidentes todas y concordantes con la biopsia quirúrgica definitiva. Dentro de las lesiones de potencial maligno incierto, vemos que obtuvimos un total de 4 lesiones, una proliferación estromal clasificada como probable filodes en el informe de anatomía patológica, donde se sugería la escisión total de la lesión para poder expedirse de forma definitiva sobre esta lesión. Una lesión esclerosante compleja, una lesión papilar atípica y una proliferación intraductal atípica. De estas lesiones, 3 resultaron malignas en la biopsia quirúrgica definitiva y una mantuvo su categoría de biopsia benigna. Dentro de las biopsias categorizadas como benignas en la biopsia por aguja gruesa, vemos que se obtuvieron 15 muestras categorizadas como benignas y hubo dentro de los hallazgos 2 lesiones que posteriormente tuvieron un upgrade a biopsia maligna. Los 2 fueron carcinomas ductales invasores y originalmente fueron 2 resultados inespecíficos. Uno fue una fibrosis estromal y otra fue cambios fibrohialinos del estroma. En cuanto a la relación categoría viral y los resultados de biopsia por aguja gruesa, vemos la distribución porcentual de los resultados de histopatología por cada categoría viral, observando que el 55.9% de las lesiones malignas correspondieron a la categorización viral 4C, el 75%, o sea, 3 lesiones de significado maligno incierto fueron 4B, y de las benignas, el 73.4%, o sea, 11 lesiones, correspondieron a viral 4B. En esta tabla podemos observar la concordancia entre los hallazgos de biopsia aguja gruesa y biopsia quirúrgica, donde carcinoma invasor fue identificado en el 100% de las biopsias malignas, estableciéndose un valor predictivo positivo del 100%. Del total de las biopsias benignas en biopsia aguja gruesa, 2 casos resultaron positivos para carcinoma invasor, dándonos un resultado de falsos negativos, una tasa de falsos negativos del 5.55%. Se calculó una subestimación del 75% y obtuvimos una sensibilidad del 94.4% y una especificidad del 100%. Test de chi cuadrado para tabla de contingencia 2x2, relacionando las categorías viral con los resultados de biopsia aguja gruesa, obtuvimos un resultado de chi cuadrado de 7.0111 con un P estadísticamente significativo. El cálculo del índice kappa de Cohen para la concordancia entre biopsia aguja gruesa y biopsia quirúrgica nos arrojó un resultado de 0.9, estableciendo una estimación, estimando el grado de acuerdo como muy bueno, de acuerdo a lo establecido por Landis y Koch. En cuanto a la discusión, antes del año 2014, las biopsias en nuestros servicios eran realizadas mediante punción con aguja fina o en algunos casos de inicio eran biopsias excisionales o incisionales quirúrgicas, con las desventajas ya conocidas de estos procedimientos. En un intento por mejorar la atención de las pacientes se incorporó la biopsia con aguja gruesa ecoguiada, realizado el procedimiento por médicos ginecólogos entrenados, no disponiendo de especialistas en mastología en la institución ni en la ciudad en esa época. Se buscó recopilar y analizar los datos de las pacientes sometidas a biopsia durante el periodo considerado en este trabajo y evaluar la experiencia inicial que el procedimiento podía brindarnos en la atención y establecer sus limitaciones. En el diagnóstico histológico inicial de las lesiones mamarias se dispone de diferentes procedimientos como punción aguja fina, con aguja gruesa, las agujas con sistema de vacíos y los sistemas excisionales. Se ha demostrado que los sistemas de vacíos son superiores en relación a las agujas de corte, con menos porcentajes de subestimación histológica. Actualmente la biopsia con aguja gruesa bajo guía ecográfica o core biopsy puede sustituir a la mayoría de las biopsias quirúrgicas en el diagnóstico de las lesiones mamarias, presentando las ventajas propias del ultrasonido, como así también la posibilidad de visualización de la aguja en tiempo real y toma de muestra multidireccional, siendo limitantes del procedimiento la visualización
correcta de las lesiones por ecografía, así como las lesiones de localización dificultosa, como son aquellas muy superficiales o muy profundas, en mamas pequeñas, sobre todo con los sistemas automáticos. Acorde a lo publicado en la bibliografía consultada, aproximadamente el 23 al 38% de las lesiones sospechosas y biopsiadas corresponden a lesiones malignas en los informes definitivos, siendo del 64.2% para nuestros reportes, muy por encima del porcentaje descrito en la literatura. El porcentaje de falsos negativos es muy variable en las revisiones de la literatura y está descrito entre el 0,5 y el 14%, dependiendo de la concordancia o no con las imágenes, según diferentes publicaciones, concluyendo que los diagnósticos falsos negativos son inevitables, muchas veces por razones tales como errores de muestreo, falta de correlación imagenológico-histológica o la ausencia de seguimiento por imágenes después de una biopsia con resultado benigno. En nuestro estudio se detectaron dos casos de falsos negativos, 5.55% fue la tasa, siendo aceptable si lo comparamos con otros datos publicados. La subestimación calculada en nuestro trabajo fue del 75%, superando ampliamente lo reportado en las publicaciones y descripta entre el 24 y el 32%, pudiendo estar relacionado este hallazgo, en primer término en nuestro estudio, al escaso número de lesiones de alto riesgo que fueron encontradas. Los casos de subestimación en las biopsias percutáneas podría explicarse por la extracción de especímenes de sectores con lesiones de menos agresividad que otros adyacentes, potencialmente reconocibles en la posterior biopsia por cirugía. El muestreo adecuado es la mayor limitación del procedimiento y puede resultar en falsos negativos y en subestimaciones histológicas, donde el número y la calidad de los especímenes están asociados a la confiabilidad en el diagnóstico histológico. Numerosos estudios han establecido un mínimo de 4 a 5 cilindros necesarios para el diagnóstico definitivo, donde se estableció un 99% de diagnósticos acertados con 5 especímenes en punciones que utilizaron agujas de 14 gauge. En lo que respecta a la sensibilidad, se obtuvo un porcentaje del 94.4% y un 100% de especificidad, comparado con diversos trabajos publicados, donde se reporta un 93 a 99 y 95 al 98% respectivamente, podemos establecer que nos encontramos dentro de los parámetros reportados. Todas las categorías VIRAT mantuvieron su porcentaje de detección de malignidad esperado, tanto para la categoría 4, VIRAT 4, como para la categoría 5, y lo que podemos observar al desglosar por su categoría 4A, 4B y 4C, vemos que tuvimos para VIRAT 4A 0% de lesiones malignas y para VIRAT 4C se calculó en un 95%, un poco por debajo y por encima de lo esperado para la categoría, según el Colegio Americano de Radiólogos. Y como conclusión, a pesar de la gran variabilidad en la procedencia de los estudios ecográficos y su interpretación, se pudo establecer que la relación entre las categorías VIRAT y los resultados histopatológicos fue aceptable, con un porcentaje de detección de malignidad dentro de cada categoría asignada, acorde a lo que se establece a lo establecido por el Colegio Americano de Radiología. Se demostró una muy buena correlación entre la biopsia percutánea y biopsia quirúrgica, con una sensibilidad y especificidad coincidente con los datos publicados, y si destacamos la alta tasa de subestimación del 75% en las lesiones de alto riesgo, en relación probablemente a la baja prevalencia de estas en nuestro estudio. Los resultados hallados se encuentran dentro de los parámetros descritos en la literatura, pudiendo concluir que el método es confiable para el diagnóstico de lesiones mamarias en nuestro medio, siendo de interés para los autores ampliar la muestra y poder dar mayor robustez a nuestros resultados. También consideramos necesarios alentar a los profesionales que asisten a los especialistas abocados a la patología mamaria en nuestra región en la importancia de la formación y la capacitación continua e insistir en la revisión de los estudios de imágenes junto a los resultados histológicos de las biopsias para evaluar la concordancia y la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. Esa es la imagen de nuestro hospital y donde nos encontramos. Bueno, muchas gracias, doctor Valiente. Queda en consideración el trabajo.
Yo volví a observar acá entre lo falso negativo, justo, que en la punción ustedes tenían, mostraste cambio hialinos, lactacionales, fibrohialinos, y se realizaron biopsias radioquirúrgicas. ¿Cuál fue el motivo por el cual luego de una punción con estos cambios uno realiza una biopsia radioquirúrgica? Si no, quizás esto no sea para vos porque vos lo estás viendo desde el lado radiológico y de las punciones y por ahí escapa a tu trabajo, pero me llamó un poco la atención de que se realizaron biopsias radioquirúrgicas cuando se encontraron lesiones absolutamente benignas. Bueno, en cuanto a este tema de las lesiones benignas que fueron operadas, ¿sí? Nosotros en la mayoría de estas lesiones benignas, revisándonos con los estudios de imágenes, esto fue cuando nosotros recién habíamos arrancado con el tema de la core biopsy ecoguiada, ¿no? Fueron 4 años de experiencia. Nuestros reportes imagenológicos provienen de diferentes lugares, ¿sí? Tanto del sur de Chubut como del norte de Santa Cruz, y correlacionar muchas veces las imágenes con la anatomía patológica, y sobre todo en estos casos de anatomía patológica con resultados inespecíficos, porque no nos informaban un resultado establecido, en ninguna lesión categorizada, sino que eran cambios fibrosis estromales, cambios fibrohialinos, y hemos encontrado como primera experiencia como primera experiencia y como estando ahí empezando nuestra curva de aprendizaje, discordancia como categorizada por el discordante benigno, y se consideró en ese momento, como lo establece él, o revisar los tacos o repetir la biopsia. En el caso de poder repetir la biopsia la teníamos que repetir con una aguja más gruesa, o en su defecto con biopsia asistida por vacío, que no contábamos en nuestro hospital ni con biopsia, ni en la ciudad tampoco, biopsia asistida por vacío, ni tampoco biopsia de mayor calibre. Optábamos sí por la escisión quirúrgica. Okay. La alta tasa de subestimaciones, ¿a qué la atribuís vos? O sea, vos lo mencionaste que en la literatura por qué podrían estar dadas, pero ¿a qué la atribuís a tu grupo de trabajo? Bueno, ahí como lo mencioné brevemente ahí en una de los slides, yo calculo, y podemos atribuir primero a la baja incidencia, ¿no?, que tuvimos de estas lesiones en este reclutamiento particular de nuestra serie. Y más allá de eso, hay un alto porcentaje de error de target, ¿sí? Puede haber sido que hemos biopsiado una porción de las lesiones que eran menos significativas, ¿sí? por esta curva de aprendizaje y por el entrenamiento que recién empezábamos, y el tema de que lo hacíamos a las punciones con aguja core, guiada por ecografía, y no por lo que ya se conoce, la biopsia asistida por vacío tiene un porcentaje de subestimación menor. Pero fue una combinación de todo. Y en esto influye mucho también, en estos resultados, no la parte que ya se conoce, sino, bueno, tener que recitar a la paciente. Son generalmente pacientes sin control. Por ejemplo, la paciente de los cambios lactacionales era una paciente de 42 años, que había tenido su bebé en el servicio, y nunca había tenido ni control de su embarazo ni controles mamarios. Apareció una imagen ecográfica que creo que era 4B, y bueno, en la revisión, y bueno, esa paciente de una aldea cercana a la cordillera no la íbamos a recuperar para hacer ningún seguimiento, y bueno, ante esta discordancia que nos pareció a nosotros, optamos por la cirugía y evitar que la paciente tenga que volver a control o volver a repunzar o algo de eso. Pero, okay. Gracias, doctor Valiente, por sus consideraciones y por su trabajo. Doctor Uriburu. Sí, bueno, ya que estabas terminando, sí, yo quería hacer una pregunta y un par de consideraciones. La primera la acabas de responder, es lo que a vos te llamó la atención y a ellos también, el tema de la subestimación.
a mí también me pareció muy alto, 75%, muy raro, incluso tratándose de imágenes nodulares, ¿no? Tal vez se puede dar más en las micros y no tanto en los nódulos. Eso es algo para analizar entre ustedes, con los patólogos, y por ahí en un error de muestreo, como bien dijo el doctor, pero es realmente llamativo. La otra pregunta y consideración es, me pareció interpretar que las punciones las hacen ustedes, no hay especialistas, ni mastólogos, ni tampoco imagenólogos que se dediquen a las punciones. La pregunta es, ¿la siguen haciendo ustedes? ¿Quién hace la ecografía? ¿La hacen ustedes? ¿Lo hacen ustedes al lado del imagenólogo que hace la ecografía? ¿Los ecografistas no están motivados para hacer este procedimiento? Una vez más, y ahora contestame cómo lo hacen. De ser así, estaría bueno a lo que siempre concluimos, ¿no? El trabajo multidisciplinario y motivar a los imagenólogos para que empiecen a hacer de rutina esto y que empiece a ser una forma de trabajo en equipo. ¿Cómo es que lo hacen, doctor? Bueno, un tema particular es el periodo analizado 2014-2018, y a partir del 2018 en adelante, y sobre todo lo que es la actualidad, lo que es la realidad actual en nuestra ciudad, es diferente. En esa oportunidad no teníamos especialista en mastología, no teníamos especialista en imagenología mamaria. Hoy por suerte sí contamos con un mastólogo, una mastóloga acá en la ciudad. Tenemos 2 imagenólogos mamarios. O sea, la realidad actual es diferente, la seguimos realizando nosotros con asistencia del imagenólogo mamario. Por eso es de nuestro interés poder evaluar de 2018 en adelante cómo podemos contrastar esas 2 realidades. En esa oportunidad, estos informes imagenológicos provenían de diferentes lugares, incluso de diferentes ciudades, y las punciones las realizábamos nosotros con un ecógrafo MinRay, que bueno, es algo muy básico, y bueno, las hacíamos nosotros, y la asistencia del imagenólogo, en ese momento no había imagenólogo mamario, así que la punción y la guía ecográfica la hacíamos nosotros. Bueno, es algo que realmente motiva mucho hacer las reuniones o los ateneos o las reuniones de las unidades de mastología, si se puede semanalmente, si se puede quincenalmente, cuando se puede, y realmente juntarse con los otros especialistas que tratan a estas pacientes, el imagenólogo, el patólogo, comentar esto, las subestimaciones, saber qué se va a puncionar, qué se va a operar, lo que se operó, qué diagnóstico tenía. La verdad que eso motiva mucho a todos los que trabajamos en este aspecto. Por eso es un buen camino para seguir. Bien, bueno, sí. No, digo que a partir de hace un par de años, bueno, podemos contar con gente con profesionales especializados, incluso anatomía patológica también se ha especializado, y hoy por hoy sí, nosotros nos interconsultamos, lo charlamos, hacemos ateneo entre nosotros, y la realidad es totalmente distinta a la del 2014. Perfecto, ese es el camino. Bueno, muchas gracias, doctor Valiente y colaboradores, por su presentación. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la cuarta presentación, que trata sobre valor predictivo positivo de las punciones mamarias realizadas bajo guía ecográfica de los BI-RADS 4 y 5 en el Centro Mamario del Hospital Universitario Austral, de los doctores de la Canónica, García Suárez, Sheckman y McLean. Doctora de la Canónica, adelante con su presentación. Buenas tardes a todos. Primero les quiero agradecer por darme la posibilidad hoy de contarles el trabajo que estuvimos realizando. Me presento, yo soy la doctora Cecilia de la Canónica, soy médica, soy especialista en diagnóstico por imágenes y ya hace unos años que formo parte del staff del Centro Mamario del Hospital Universitario Austral. Bueno, como el título lo dice, un segundito, ahí está, perdón. Hoy les voy a contar el valor predictivo positivo de las punciones de mama realizadas bajo guía ecográfica en el Hospital Universitario Austral. Bueno, ya como todos sabemos, el cáncer de mama en Argentina es el tumor maligno más frecuente en las mujeres. Con la introducción del BI-RADS, que se permitió homogeneizar la descripción de las lesiones y la forma de realizar los informes y la categorización de las mismas, a los imagenólogos o radiólogos especialistas en imágenes esta herramienta nos fue muy útil.
como introducción les quiero contar que el valor predictivo positivo indica qué tan capaces son los métodos que utilizamos en este caso para la detección del cáncer de mama, y de esta forma el valor predictivo positivo aplicado al BI-RADS y sus diferentes categorías es orientativo del resultado de la anatomía patológica que esperamos obtener. Por ende, en el accionar de los especialistas de diagnóstico por imágenes es fundamental, como dijeron en la presentación que escuchamos hace unos minutitos nomás, la concordancia entre las características de las imágenes, su categorización en el BI-RADS y el resultado de la anatomía patológica. Bueno, nuestro trabajo es un trabajo retrospectivo, es un estudio retrospectivo observacional sobre la base de datos que tenemos en el centro mamario del Hospital Universitario Austral, de los registros de las punciones realizadas bajo guía ecográfica de junio del 2014 a mayo del 2017. Nosotros utilizamos los siguientes criterios de inclusión, que fueron pacientes estudiadas por nuestro servicio, por mamografía, por ecografía o por resonancia. Tiene que haber sido al menos uno de estos 3 métodos. En general no se utiliza uno solo, se utilizan 2 o se utilizan 3, cuya categorización final de BI-RADS haya sido 4 y cualquiera de sus subcategorías y 5, y que fueron biopsiadas con guía ecográfica exclusivamente. Una vez que obtuvimos con estos criterios de inclusión el listado de las pacientes que serían incluidas en el trabajo, se buscó su correspondiente resultado anatomopatológico. Para la toma de biopsia, nuestro hospital fue realizada por médicos radiólogos con amplia experiencia en imagenología mamaria y en la obtención de muestras. Nosotros utilizamos un transductor lineal y agujas de corte semiautomático de único disparo, pero se obtienen varias muestras para su posterior estudio anatomopatológico. Las pacientes seleccionadas fueron clasificadas según el BI-RADS de su estudio imagenológico prepunción, y el resultado de la anatomía patológica fue clasificado en 3 categorías: benigno, maligno y de alto riesgo. Para llegar a esta categorización en benigno, maligno y de alto riesgo, se utilizó la sección del diccionario de BI-RADS como guía. Para el cálculo del valor predictivo positivo, que es de lo que estamos hablando en este trabajo, se utilizó el cociente entre la cantidad de casos con anatomía patológica maligna y el total de los casos correspondientes a esa categoría, multiplicado por 100. Bueno, en esta primera tabla, lo que vamos a ver es que la mayor cantidad de pacientes que tuvimos fueron de categoría 4A, que fueron 223 pacientes. La categoría con menos cantidad de pacientes fue la 4B. Tuvimos un total de 491 pacientes, cuya edad promedio fue 47 años. Nosotros lo que observamos es que la mayoría de las punciones, casi un 90%, un 89,40%, fue correspondientes a punciones de nódulos, y un 10% fueron las que le llamamos las áreas heterogéneas. Con respecto a los resultados globales, la mayoría se presentaron como cánceres infiltrantes, que fueron 221 pacientes, y un menor porcentaje como cáncer in situ. Con respecto al valor predictivo positivo, como era de esperarse, las categorías más altas, 4, 6 y 5, son las que obtenemos un valor predictivo positivo más alto. En cambio, el porcentaje de benignidad es mucho más alto en la categoría 4A y va descendiendo a medida que llegamos a la categoría 5. Lo contrario ocurre obviamente con los casos, hablando de la malignidad, es muchísimo más alto en la categoría 4, 6 y 5. Una característica que nos llamó la atención es que las llamadas las lesiones de alto riesgo por el diccionario de BI-RADS, ¿sí?, que corresponden a la hiperplasia ductal atípica, a la hiperplasia lobulillar atípica, al carcinoma lobulillar in situ, los papilomas ductales periféricos y los tumores filoides benignos, fueron más frecuentes en la categoría 4A, quizás por sus características radiológicas, imagenológicas, fueron más categorizados como 4A que en las demás categorías. Bueno, con respecto a la discusión, lo que nosotros siempre conversamos es que al categorizar una imagen con un sistema de BI-RADS, uno tiene que considerar siempre el valor predictivo de esta categoría para que pueda haber una correlación entre la categoría asignada y el resultado de la anatomía patológica. Es decir, que al considerar que una lesión tiene más posibilidades de ser maligna,
debe ir aumentando su categorización en el sistema BI-RADS. Si uno piensa que una imagen es altamente probable de que sea maligna, no le podemos poner un 4A. Tiene que ir aumentando en las diferentes subcategorías y categorías. Bueno, con respecto a la categoría 4A, que como se habló también previamente, posee una alta variabilidad del valor predictivo positivo que tiene, que va entre el 2 y el 98%, está indicada la biopsia, excepto que haya alguna contraindicación médica, pero en el año 2003, la cuarta edición del BI-RADS implementó la subcategorización de la categoría 4A para establecer márgenes quizás un poco más estrictos con respecto a este valor predictivo positivo, que no sea tan extremista entre el 2 y el 98%. Entonces, de esta forma se espera tener más certezas a la forma de obtener el resultado de la anatomía patológica. Entonces, así en el BI-RADS está subcategorizada la categoría 4, con el 4A, que es un valor predictivo positivo mayor al 2%, pero menor al 10%, el 4B, que tiene un valor predictivo mayor al 10%, pero menor al 50%, y el 4C, un valor predictivo mayor al 50%, pero menor al 94%. Las imágenes que nosotros consideramos que podrían llegar a tener un valor predictivo positivo mayor al 94% ya tienen que ser una categoría categorizadas como BI-RADS 5. En estos casos, en el caso de BI-RADS 5, también está indicada la biopsia, excepto que haya una contraindicación médica, como siempre, pero un resultado benigno en esta categoría es resultado discordante y se debe considerar repetir la biopsia o realizar una biopsia por escisión. Bueno, ya con esto que les expliqué previamente, de la amplia categorización, o sea, del amplio valor predictivo positivo de la categoría 4A, nosotros obtuvimos nuestros resultados, donde en la subcategoría 4A el valor predictivo positivo obtenido fue del 7,17%, en la 4B fue del 49%, la 4C fue del 84%, y en la categoría 5 el valor predictivo obtenido positivo fue del 98%. Como conclusión, la introducción del sistema BI-RADS como sistema estándar para la descripción de las lesiones y la realización de los informes ha sido un gran aporte para todos los médicos intervinientes en la patología mamaria como equipo multidisciplinario, con lo cual es indispensable que al final de cada informe esté incluida la categorización del BI-RADS. Dado que el valor predictivo positivo mide la eficacia real de una prueba diagnóstica, es importante tener presente o tener muy en cuenta su implicancia al categorizar una lesión, dado que es un indicador, en nuestro caso, de la posibilidad de padecer cáncer de mama. La incorporación de las biopsias percutáneas como procedimientos mínimamente invasivos ha generado grandes beneficios para la terapéutica del paciente, considerando que el resultado obtenido por este método determinará la cirugía o no adecuada para la paciente y su posterior tratamiento, que puede ser o control o simplemente la cirugía y la planificación de la cirugía también. Bueno, este trabajo nos permitió demostrar que los resultados de los valores predictivos positivos, o sea, la calidad y efectividad del trabajo realizado en el centro mamario del Hospital Universitario Austral, se encuentra dentro de los parámetros internacionales. Bueno, muchas gracias, quizás. Muy bien, doctora de la Canónica, sí. Felicitaciones por su prolija presentación, prolijo trabajo y presentación. Queda a consideración y la discusión el trabajo de la doctora de la Canónica y colaboradores del Hospital Universitario Austral. Mientras tanto, recuerden que pueden escribir por el chat o pedir la palabra o levantar la mano si los vemos en imagen. Mientras tanto, bueno, un par de consideraciones me gustaría hacer. Obvio, muy oportuno, no está de más recordar el tema de la discordancia, ¿no?, entre la imagen de la anatomía patológica, como bien mencionó la doctora, un informe de anatomía patológica benigna en un BI-RADS 4C, eso es una discordancia y eso tiene que ir directamente a repunción o cirugía, y está muy bien y oportuno también la recomendación de esto que por ahí es una categoría menor, tal vez no discordancia, pero encontrarnos con una anatomía patológica benigna en el 4B, que eso tal vez no llega a la categoría de discordancia, pero sí merece por lo menos discutir y conversar el caso entre el mastólogo, el imagenólogo y el patólogo. Posiblemente
probablemente no vayan todos ellos, tal vez ni siquiera la mayoría vayan a cirugía, pero merece la discusión. No llega a la categoría de discordancia, como él sé, pero merece la discusión. Por lo tanto, me pareció muy oportuno hacer esa diferenciación. En definitiva, me parece un trabajo muy prolijo, muy conciso, que cumple sus objetivos, y no es más que una buena auditoría interna que todos los centros de imágenes deberían realizar para autoevaluar sus resultados y sus diagnósticos y sus categorizaciones. Muchísimas gracias, doctor. Bien. ¿Alguna otra consideración? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, felicitaciones por el trabajo muy prolijo, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor Uriburu. Bueno, seguimos con el último trabajo entonces de la fecha de hoy. Caracterización del cáncer de mama en el hombre, experiencia del Hospital Británico de Buenos Aires, doctores Villalobos, García, Cogorno, Candás, González, Zimmerman, Sigal, Acevedo, Iseta, Boto y Uriburu. Villalobos. Buenas tardes a todos, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, quiero agradecer primero a la sociedad por permitirme presentar el trabajo en esta instancia. Me presento, yo soy el doctor Villalobos, soy ex-fellow del Hospital Británico de Buenos Aires y actualmente me resido en Mendoza, estoy trabajando actualmente acá. El trabajo que vamos a presentar es la caracterización del cáncer de mama en el hombre, experiencia del Hospital Británico de Buenos Aires. Como introducción, el carcinoma de mama en el hombre corresponde al menos del 1% de todos los carcinomas mamarios y a su vez a menos del 1% de todos los carcinomas en el hombre, y a su vez representa menos del 0,2% de la tasa de mortalidad anual en la Argentina. Estos son datos del Ministerio de Salud de la Nación. Como características principales, se ha mencionado que el carcinoma de mama en el hombre ha aumentado su incidencia en los últimos 25 años, alrededor de un 26%, pero sin embargo se ha visto una importante mejoría en la supervivencia libre de enfermedad y la sobrevida global. Tiene dos características diferenciales con respecto a la mujer. Uno es la aparición tardía. Se han descrito que entre los 5 y 10 años posteriores al carcinoma de mama en la mujer, y la demora en la consulta que impacta directamente en el estadio. Se han visto también muchos factores involucrados en este tipo de etiología, y entre ellos los antecedentes familiares de cáncer de mama y ovario, que corresponden al 15 al 20% de los pacientes con carcinoma, y también las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. El BRCA1, que es menos frecuente, tiene un riesgo de cáncer de mama estimado del 1 al 5%, que es mucho menor al de la mujer, y por otro lado, el BRCA2, que es un poco más frecuente que el BRCA1, con un riesgo de cáncer de mama un poco más elevado, de 5 al 10%, también sigue siendo bajo con respecto al de la mujer. Otros genes implicados que se han visto en la etiología son las mutaciones del TEN, del PALB2, del P53 y del CHEK2. Por lo tanto, la American Society of Clinical Oncology sugiere realizar asesoramiento genético oncológico y test BRCA en todos estos pacientes. Los objetivos de este presente trabajo son describir los 38 casos diagnosticados y tratados en el Hospital Británico de Buenos Aires desde el año 73 al 2018, determinar la frecuencia, la demora en la consulta, la forma de presentación y diagnóstico anatomopatológico de la enfermedad, definir el tratamiento quirúrgico y adyuvante según sus factores pronósticos, identificar a aquellos pacientes que presentaron residuos locorregionales y el tipo y frecuencia de la metástasis a distancia. Es un estudio retrospectivo que fue aprobado por el Comité de Revisión Institucional y Elección Médica del Hospital Británico de Buenos Aires. Fueron evaluadas diferentes variables: la edad, antecedentes personales y familiares, el test genético realizado, la forma de presentación, la demora en la primera consulta, los estudios complementarios realizados, los estadios, el tipo de cirugía, el diagnóstico histológico, el compromiso axilar, la inmunistoquímica, los tratamientos adyuvantes, la residual local y la metástasis a distancia. Como análisis estadístico,
los resultados se presentaron como porcentaje de variables categóricas o como media y error estándar para variables numéricas. Se utilizaron pruebas no paramétricas de Kruskan-Wallis junto con la prueba de comparación múltiple de Dan para comparar los resultados de 3 o más grupos. Se realizaron curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y el análisis estadístico se efectuó mediante el software PRISM 701. Los resultados fueron evaluados un total de 591 pacientes entre el año 73 y 2018, de los cuales 38 fueron masculinos, correspondiendo al 0,64% de los pacientes. 4 pacientes fueron excluidos del análisis quirúrgico por no contar con la totalidad de los datos, pero igualmente fueron incluidos en el análisis global. La edad en nuestra serie fue de 63,9 más o menos 12,8 años, con un rango de 37 a 87 años. Los antecedentes personales y herederos familiares: de los 38 pacientes, 3 presentaron antecedentes personales de colon, otro de recto y otro de próstata. 11 pacientes tenían antecedentes familiares de primero y segundo grado, de los cuales 2 realizaron asesoramiento genético oncológico con posterior test BRCA, y los cuales ambos no presentaron mutaciones patogénicas en dichos genes. Los estadios fueron, según el estadio 1 fue del 40%, el estadio 2A y el estadio 2B del 15%, el 3A del 6%, el 3B del 12% y el 3C y el 4 del 6%. Con respecto a la demora en la consulta, el promedio de demora en la consulta fue de 27,9 meses, con un rango de 1 a 192 meses, y se observó que a mayor demora en la consulta, los pacientes se presentaban en estadios más avanzados. Esto lo podemos ver en el estadio 4, con una demora en la consulta de 97,5 meses, y el estadio 1 de 1,5 meses de demora en la consulta. Por otro lado, vimos los periodos en los que se generó este tipo de demora. Entre el año 73 y 1999, la demora promedio de consulta era de 31,6 meses, y posteriormente en el año 2000 al 2018, la demora de consulta fue de 2,5 meses, observando cómo con el tiempo fue disminuyendo el tiempo entre la percepción de los signos y los síntomas hasta la consulta. El modo de presentación más frecuente fue la masa retrógrada palpable, con un porcentaje del 87%, le siguió el nódulo asociado a eritema, con un 5,2% de los casos, posteriormente derrame sanguinolento por pezón, nódulo ulcerado y un nódulo asociado a retracción cutánea en el 2,6% de los casos. El tamaño tumoral promedio fue de 1,9 más o menos 0,9 centímetros, con un rango de 0,5 a 4 centímetros. En relación a los hallazgos imagenológicos, el nódulo irregular fue el más frecuentemente hallado, con un 73,4% de los casos. Le siguió el nódulo regular, otro nódulo irregular, acompañado de microcalcificaciones heterogéneas en un 10% de los casos, y finalmente edema cutáneo y microcalcificaciones heterogéneas en un 3,3% de los casos. Todos los hallazgos ecográficos, por su parte, fueron descritos como nódulos irregulares. Estos fueron márgenes espiculados y bordes indefinidos. Con respecto al tratamiento quirúrgico, subdividimos las cirugías en cirugías radicales y cirugías conservadoras. Las cirugías radicales, entre ellas la mastectomía radical modificada, fue la más frecuente, con un 69% de los casos. Le siguió la mastectomía acompañada de centinela, 11% de los casos, mastectomía simple, 8%, mastectomía radical clásica de Halsted, 3%, y cirugías conservadoras, 2 pacientes con un 6% presentaron cirugía conservadora y centinela, y posteriormente, y por último, cirugía conservadora y vaciamiento axilar en un solo caso. Con respecto a la evaluación axilar, en 30 pacientes se realizó algún tipo de intervención quirúrgica en la axila, pues tanto centinela o vaciamiento axilar. Esto correspondió al 88,2% de los pacientes, y en estas evaluaciones no se encontró metástasis en el 56,7% de los casos, y fue positiva en el 43,3% restante. Con respecto al tipo histológico, el ductal infiltrante fue el más frecuentemente hallado, con un 89,5% de los casos, posteriormente el papilar, con un 5,3%, y finalmente el mucinoso y el micropapilar, con un 2,6%. 2 pacientes presentaron carcinomas contralaterales asociados, uno fue un carcinoma ductal in situ y el otro un carcinoma tubular. En relación a la expresión de receptores hormonales, se evaluó la presencia de receptores hormonales. Esto
fue estrógenos y progesterona en 19 pacientes en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2018, siendo positivo en el 79% de los casos y siendo negativo en el 21% de los casos. En el periodo comprendido entre el 73 y el 99 no se dispone datos respecto a receptores hormonales en los restantes 19 pacientes. En relación al HER2-Neu, se evaluaron 11 pacientes, de los cuales fueron todos negativos. Y con respecto al Ki67, se pudo encontrar que en 5 pacientes el Ki67 fue alto y en 2 pacientes el Ki67 fue bajo, tomando un corte del 14%. Con respecto al tratamiento radiante, 2 pacientes recibieron radioterapia en tratamiento conservador y 11 pacientes recibieron radioterapia post-mastectomía, de los cuales 8 además sobre áreas ganglionares, con un total de 13 pacientes. 15 pacientes recibieron tamoxifeno con receptores hormonales positivos, por ende el 100% de los pacientes con receptores hormonales positivos recibió este tipo de tratamiento. Y 3 pacientes que no contaban con datos respecto al estado de los receptores hormonales y que correspondían al periodo entre el año 83 y 99, también recibieron tamoxifeno. Con respecto a la poliquimioterapia adyuvante, 8 pacientes recibieron este tipo de tratamiento, que incluyeron CMF, FAC, atraciclinas y taxanos. 11 pacientes presentaron progresión de la enfermedad, con un tiempo promedio de aparición de la progresión de 35,1 meses, de los cuales el hueso fue la localización más frecuentemente hallada, con un 45,4%, le siguió la asociación entre hueso y pulmón, con 27,3%, y otra asociación entre sistema nervioso central pulmón, piel y pulmón solamente con 9,1%. 2 pacientes requirieron retumorectomía por residuos locales post-mastectomía, uno a los 10 años y el otro a los 3 meses. Con respecto a la supervivencia libre de enfermedad, fue de 34 meses, y la supervivencia global fue de 47 meses. Con respecto a la discusión, lo que concierne al tamaño tumoral, respecto a la literatura nacional, la doctora Méstica pudo evaluar y identificó que el tamaño tumoral en el hombre tenía un promedio de 3,7%. Anteriormente, el doctor Ipiña, en el año 2006, observó que el tamaño tumoral era de 3,8%, y otra literatura, una realizada por Corde, observó que el tamaño tumoral era de 2,4 centímetros, y otra literatura menciona de que el tamaño tumoral es de 2,3 centímetros. En nuestra serie pudimos observar de que el tamaño tumoral era de 1,9 centímetros. Con respecto a la edad y la demora en la consulta, la edad se ha visto que esto ocurre entre 5 a 10 años posteriores al carcinoma de mama en la mujer, con un promedio de 63 años. Nuestra serie observó que el promedio era de 63,9 años, y la demora en la consulta se ha identificado que en el año 55 era de 21 meses, posteriormente en el año 2017, un estudio de Fátima Cardoso observó que la demora de la consulta rondaba entre los 6 y los 10 meses. En nuestro trabajo pudimos observar que era de 27,1 meses, y si lo dividimos en 2 periodos, antes del año 2000 era de 31,6 meses, y posteriormente al año 2000 de 2,5 meses, viendo cómo a través del tiempo fue disminuyendo la demora en la consulta. Respecto a los signos sintomatología, una revisión de la doctora Giordano al año 2018 observó que la masa retroareolar palpable era del 84%, y también el compromiso axilar rondaba en el 47%. En nuestro trabajo observamos que la masa retroareolar palpable correspondió al 87%, siendo un porcentaje muy similar. Con respecto a los hallazgos imagenológicos, por mamografía, los tumores de mama en el hombre se identifican como nódulos irregulares, también asimetrías focales o microcalcificaciones heterogéneas. En nuestro caso, el 73% de los pacientes presentó nódulos irregulares. Por otro lado, ecográficamente se manifiestan como nódulos irregulares con microlobulaciones. En este caso, el 100% de los pacientes se presentó de esta manera. Con respecto al tratamiento quirúrgico, el doctor León en el año 2017 observó que aquellos pacientes con T1 al 18 realizó cirugía conservadora y no encontró diferencias estadísticamente significativas con respecto a la supervivencia global cuando se la comparaba con la mastectomía radical modificada a los 5 años.
Otra publicación realizada por Bateni en el 2019 observó que el 73,6% de los pacientes había realizado mastectomía y el 26,4% de los pacientes había realizado cirugías conservadoras, siendo el 18%, habiendo el 18%, perdón, seguido radioterapia. En nuestra serie, el 91% de los pacientes había realizado mastectomía y el 88% de los pacientes algún tipo de intervención quirúrgica en la axila, siendo el 43% positivas. En lo que concierne a los resultados anatomopatológicos, este estudio, realizado por Fátima Cardoso, un gran estudio multicéntrico retrospectivo, observó que el 90% de los hallazgos anatomopatológicos eran debidos a carcinomas ductales infiltrantes, que coincide mucho con nuestros porcentajes, que son de 89,5%, y posteriormente el segundo carcinoma más frecuente en el hombre pasaría a ser el papilar, que también en nuestro caso fue similar. Posteriormente le seguía el mucinoso. También observó que estos tipos de tumores son altamente, tienen gran presencia de receptores estrogénicos, en este caso el 99%, progesterona del 82% y un NER2/neu bajo en general del 9%. Otro estudio realizado por Gucalt observó que los ductales in situ rondean el 10% de todos los carcinomas. En nuestra serie fue el 2,6%. Con lo que respecta a la diferencia en la biología tumoral, sobre todo entre hombres y mujeres, se observó que los hombres presentan mayor concentración de receptores estrogénicos comparado con la mujer, 91 versus 76%, y así también con la progesterona, 81 versus 67%, y también observaron que había menor positividad para ER2/neu y en general Ki67 más bajo. En nuestro trabajo pudimos observar que el 79% de los pacientes era receptor hormonal positivo, y todos los pacientes tenían una evaluación por ER2/neu negativa. Con lo que respecta al tratamiento radiante, la NCCN y la ASCO recomiendan seguir las mismas conductas indicadas en la mujer, ya que no hay estudios prospectivos que avalen el tipo de uso de radioterapia en el hombre. Se observó en el estudio del doctor Leone que aquellos pacientes que habían realizado cirugía conservadora, el 42% había recibido radioterapia en el tratamiento conservador, y la publicación por Bateni del año 2019, el 18%. En nuestro trabajo observamos que de los 13 pacientes, que corresponden al 34,2% del total de los pacientes, 5,2% habían realizado radioterapia en tratamiento conservador y 29% radioterapia en el lecho de la mastectomía, de los cuales 8 también lo habían realizado sobre áreas ganglionares. En lo que respecta al tratamiento poliquimioterápico, también la ASCO sugiere realizar las mismas, o sugiere continuar con las mismas indicaciones que siguen en el carcinoma de mama en la mujer. Hay un gran estudio prospectivo con 20 años de follow-up, en el cual se observó que aquellos pacientes que tenían estadio 2 con compromiso axilar y que recibían CMF tenían una supervivencia global a 5 años del 80%, a los 10 años del 65% y a los 20 años del 42%. En nuestro hospital pudimos ver cómo a través del tiempo fueron recibiendo diferentes esquemas estos pacientes. Con respecto al tratamiento hormonal, varios estudios concuerdan de que el tamoxifeno por 5 años es la indicación correcta en este tipo, en los pacientes masculinos. Sin embargo, también otra literatura menciona que aplicando inhibidores de la aromatasa hubo un riesgo de mortalidad 1,5 veces mayor en comparación con el tamoxifeno. Por supuesto, ambos sexos presentan la misma supervivencia global con el tratamiento con tamoxifeno, pero, como les mencionaba recién, tenían diferencia de supervivencia global cuando se los trataba con inhibidores de la aromatasa. Por lo tanto, se sugiere indicar, junto al inhibidor de la aromatasa, análogos de la GnRH, ya que se ha visto que genera un feedback positivo y termina aumentando más los niveles androgénicos en sangre y finalmente estrogénicos. En nuestra serie, todos los pacientes recibieron tamoxifeno. Con respecto a la supervivencia,
En una publicación de 2013 se observó que fue de 12,5 meses la supervivencia libre de enfermedad, y la supervivencia global de 35,8 meses. En nuestra serie, la aparición de la enfermedad metastásica fue de 35,1 meses promedio, y la supervivencia libre de enfermedad de 34 meses y supervivencia global de 47 meses. Como conclusión, es una patología extremadamente poco frecuente, que correspondió al 0,64% de todos los carcinomas evaluados entre el año 73 y 2018. La forma de presentación habitual fue la masa retroalveolar palpable. El subtipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante con receptor de estrógeno positivo y axila positiva. El tratamiento quirúrgico más utilizado fue la mastectomía radical modificada. Todos los pacientes que recibieron hormonoterapia fueron tratados con tamoxifeno, y dada la baja prevalencia de la enfermedad, reportar esta casuística podría contribuir a aportar evidencia para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias, y quiero agradecer al Servicio de Mastología del Hospital Británico por permitirme formar en mastología entre el año 2017 y 2019, y un especial agradecimiento a la doctora García, doctora Candás, doctor Uriburu y doctora Acevedo por la gran colaboración en la elaboración del trabajo. Muchas gracias. Gracias, doctor Villalobos. Bueno, muy bueno el trabajo, me gustó, tenía una muy buena, un buen diagrama, estuvo bien, muy prolijo. Yo le quería remarcar que vi que tienen bastantes estadios iniciales con respecto por ahí a la literatura, ¿no? Seguramente debe ser por la población que manejan ustedes en su hospital. Y aún así, noto que hay un 90-91% de mastectomías versus tratamiento conservador. ¿Esto por qué? Porque uno en el hombre no lo contempla, no lo ofrece. ¿A qué lo atribuirías? Yo lo atribuyo en parte a que muchos pacientes no tienen mucha compliance en lo que respecta a los tratamientos adyuvantes. Como la cirugía es menor al de la mujer, prefieren realizar directamente la mastectomía a directamente hacer la radioterapia posterior. Entonces, yo atribuyo a que también hay mayor número de mastectomías a la decisión del paciente. Bien, ¿y cómo manejaron la progresión ósea que uno generalmente tiende a hacer tratamientos hormonales? O sea, todos los pacientes estuvieron tratados con tamoxifeno. ¿Cómo la manejaron? Bueno, no fue uno de los objetivos evaluar ese tipo de tratamiento, pero según el análisis de esos pacientes, fueron manejados con poliquimioterapia y tamoxifeno. Sí, eso solo lo menciono porque en un momento mencionaste que la cantidad de metástasis óseas, y quizás en ese tipo de pacientes uno elige por ahí una segunda línea de tratamiento hormonal, generalmente con análogos y con inhibidores de aromatasa, como mencionaste en la literatura. Bueno, gracias, doctor Villalobos. Ahí veo una pregunta del doctor Fullstone, que me pregunta si tuvieron algún tipo de carcinoma seguido de una ginecomastia previa. Ningún caso, no se encontró ningún caso. Bien. Asociado a ginecomastia. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, doctor Villalobos. De nada, muchas gracias, doctor. Al doctor Uriburu para el cierre. Gracias, doctor Gassab. Bueno, mis felicitaciones también al doctor Villalobos por tu trabajo y tu presentación. Como parte de esto no voy a hacer ninguna consideración, ninguna pregunta. Pero de paso, dado que vos lo dijiste recién, Luciano, que te llama la atención los pocos casos de tratamiento conservador. Mi óptica es distinta. A mí me llamó la atención por qué se hicieron esos tratamientos conservadores, ¿no? Cuando los tumores en general son retroalveolares y además conllevan una radioterapia posterior. Imagino que es por solicitud del paciente, o sea, qué ópticas distintas, ¿no? Nosotros pensamos que el tratamiento indicado inicial es la mastectomía y no el tratamiento conservador. Estaría para continuar la discusión. Así que felicitaciones, doctor Villalobos, no es fácil, sabemos reunir una casuística de 38 casos en esta patología.
Hemos llegado al final. Felicito a todos los que han presentado hoy por el trabajo que se han tomado en sus presentaciones, en realizar el trabajo y en presentarlo hoy. Agradecemos a todos los que han participado en esta discusión hoy y durante todo el año. Hemos llegado a esta última reunión del año, de un año difícil, cansador, así que no queda más que desearles felices fiestas de fin de año todos junto a sus familias y ojalá que todos podamos tener vacaciones y merecido descanso luego de un año tan intenso como este. Espero que nos reencontremos el año próximo. Gracias a todos. Gracias.